Hoy, debido a que su anfitrión tiene que entregar una tarea que lo puede ayudar o no para irse a recurso, el tema de hoy será de nada más y nada menos que de límites y continuidad. Así es, escuchó bien. No estoy hablando de la canción de Nelson Cancela, esa que dice: he llegado a un límite. Me refiero al concepto de límite en cálculo diferencial y en las matemáticas en general, mejor dicho. Dicho concepto será más fácil de entender si les cuento la siguiente historia. Aquiles, el atleta más veloz, capaz de recorrer los 100 metros en 10 segundos, no podrá alcanzar a una lenta tortuga 10 veces menos rápida que él. Ambos disputan una carrera concediendo a Aquiles una ventaja de 100 metros a la tortuga. Cuando Aquiles ha cubierto esos 100 metros, la tortuga se ha desplazado 10 metros. Al cubrir Aquiles esos 10 metros, la tortuga se habrá desplazado 1 metro. Mientras cubre ese metro que le separa de la tortuga, él ha recorrido 0.1 metros. Y así indefinidamente. Así, Aquiles debe cubrir infinitos trayectos para alcanzar a la tortuga. Por lo tanto, Aquiles deberá cubrir una distancia infinita, para lo cual necesitará un tiempo infinito. De tal manera que Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga. Ahora bien, supongamos que el límite de una función o f de x tiende a ser 4. ¿Qué significa esto? Significa que en dicha función la variable x nunca va a ser de 4. Se puede acercar todo lo que quiera como Aquiles con la tortuga, pero la función nunca, jamás de los jamases, va a ser 4. Hasta ahí está sencillo de entender el concepto principal, pero para nuestro infortunio, un límite tiene dos lados, el izquierdo y el derecho. Supongamos que en el anterior ejemplo, si le damos a la función números cercanos por la izquierda de 4 como 3.9, 3.99, 3.9999999, lo que de verdad nos interesa es qué números nos tiende a devolver la función. Digamos que en dicha función los valores tienden a devolver 6. Pero ¿y por el lado derecho? Bueno, pongamos que por el lado derecho, al darle números cercanos al 4, como 4.1, 4.0001, nos tiende a devolver números cercanos al 11. Entonces tenemos que por el lado izquierdo, cuando x tiende a ser 4 por la izquierda, la función tiende a acercarse al 6 en el eje y. Mientras que por la derecha, cuando x tiende a ser 3, la función tiende a acercarse al 11 en el eje y. Recapitulando y para los que no entendieron, piensen en una función como si fueran dos cuerdas. Si intentamos juntar las dos puntas sin que se toquen, ese espacio vendría a ser el límite. ¿Y qué pasa cuando un límite tiende a ser el mismo valor tanto por la izquierda como por la derecha? Bueno, entonces ya no importa en realidad si por la izquierda o por la derecha, y simplemente se dice que x tiende al resultado de dicho límite. Vamos a ver ahora algunas de sus propiedades. Unicidad del límite. Cuando el límite existe, el límite es único. Propiedad de la suma. El límite de la suma es la suma de los límites. Propiedad de la resta. El límite de la resta es la resta de los límites. Propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. Propiedad de la función constante. El límite de una función constante es la misma constante. Propiedad del factor constante. En un límite de constante multiplicada por una función se puede sacar la constante del límite sin que se afecte el resultado. Propiedad del cociente. El límite de un cociente de dos funciones es el cociente de los límites de las mismas. Propiedad de la función potencial. El límite de una función potencial es la potencia del límite de la base elevado al exponente. Propiedad de la función exponencial. El límite de una función exponencial es la potencia de la base elevada al límite de la función exponente. Propiedad de la función potencial exponencial. El límite de una función potencial exponencial es la potencia de los límites de las dos funciones. Propiedad de la raíz. El límite de una raíz es la raíz del límite. Propiedad de la función logarítmica. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Terminando esta explicación de qué son los límites, nos vamos a un pequeño corte comercial. No le cambie, pues regresando hablaremos acerca del cálculo de límites por métodos algebraicos. En Ferretería El Clavón, somos especialistas en clavones de fierro, clavones de cabeza gruesa y clavones con grasa. Contamos con martillo flexible de doble bola y enchufes de mástil. Y por promoción, si traes el tornillo enroscado, aquí te aflojamos la tuerca completamente gratis. Contamos con los productos más novedosos: thinner en polvo, electrodos de hule, soldadura en aerosol, sierra para cortar vidrio, nivel de gota fija y discos de calibre 50. Ferretería El Clavón.
Regresamos del corte comercial y tenemos que hablar sobre cómo calcularlos. Así es, amigos, vamos a hablar sobre las maneras más comunes de resolver los límites, así que mejor pongan atención. Un ejemplo más formal podría ser cuando tenemos que resolver x menos 30, es decir, sobre x más 2 cuando x tiende a 8. Entonces la manera más fácil de resolverlo es la sustitución o evaluación de la función. ¿Qué sustituimos? Pues para facilitarnos la vida reemplazaremos la incógnita por el número al que tiende el límite. Sí, escuchó bien, tan fácil como sustituir, ¿verdad? Pues no siempre es tan sencillo. La verdad es que para que esto funcione, el valor que le vamos a sustituir tiene que estar dentro del dominio de la función. ¿Esto qué significa? Significa que si x tiende a 3 y x menos 3 está dividiendo, o sea, está en la parte de abajo de la fracción, entonces por ninguna circunstancia podemos seguir resolviendo nuestro límite, porque las divisiones simplemente no funcionan así. Si se intenta dividir por 0, las matemáticas simplemente se rompen. Cuando pasa algo así, entonces decimos que el límite está indeterminado o que tiende a ser infinito. ¿Y ya sería todo? Por supuesto que no. Hay más formas de resolverlos de manera algebraica, pero sinceramente, ¿para qué batallar tanto si existen otros dos métodos igual de sencillos? El primero de ellos, el más fácil a mi parecer, es el método gráfico. Si tenemos la gráfica de una función, entonces podemos ver intuitivamente qué coordenadas aproximadas se encuentran tanto por la izquierda como por la derecha, siendo así más fácil de resolver. Otro método, el método por tabulación, es similar al método de sustitución y consiste en vez de darle de comer a mi función mi límite, le voy a dar números que se encuentren a él. Por ejemplo, si x tiende a 6, no puedo usar 6, por lo que voy a usar 5.99, 5.9, 5.999 o incluso números cercanos como el 5.98, 5.99998, etc. Ojo aquí. Pues si se dieron cuenta, estos números van a la izquierda del 6 en la recta numérica. Por lo que si yo quisiera calcular el lado derecho de mi límite, tendríamos que darle a mi función de comer los números como el 6.000001 o el 6.001, 6.1, etcétera, etcétera, etcétera. Este método es especialmente útil para calcular límites laterales e indeterminados. Claro, no siempre es infalible. Siempre existe la posibilidad de que el límite tiende a infinito y no exista. ¿Cómo saberlo? Bueno, aquí está la lista de las 7 indeterminaciones que existen. 1. Infinito partido por infinito, es decir, infinito dividiendo infinito. 0 partido por 0. 0 entre 0. Es imposible. 0 por infinito. Y viceversa. No existe. 0 elevado a 0. Infinito elevado a 0. 1 elevado a infinito. Y infinito menos infinito. Ojo, cuidado, no es lo mismo un límite infinito que un límite al infinito. Cuando un límite está al infinito, significa que x tiende a ser valores muy grandes o muy pequeños. ¿Les suena familiar? Pues debería. Esto significa que x tiende al infinito, mientras que si decimos que un límite es infinito, quiere decir que el límite es indeterminado, o sea que no existe. Hasta ahí tenemos para comprender los límites algebraicos. Pero cuando no son algebraicos se dice que las funciones son trascendentes. ¿Qué rayos son las funciones trascendentes? Una función trascendente es una función que no puede ser representada por una ecuación polinómica cuyos coeficientes son a su vez polinomios, en comparación a una función algebraica que sí satisface tal tipo de ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no entendieron, quiere decir que una función trascendente es aquella en la que la variable independiente, o sea, x, está sometida a operaciones que no son exclusivamente algebraicas. Es decir, operaciones con exponenciales, logaritmos o con razones trigonométricas. El logaritmo y la función exponencial son ejemplos de funciones trascendentes. Este término a menudo es utilizado para describir las funciones trigonométricas. O sea, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cotangente. Yo personalmente no tengo idea de cómo resolver límites trigonométricos, exponenciales y mucho menos logarítmicos. Pero mientras mi hable amigo ChatGPT sí sabe. Si necesitan resolver un límite trascendente y no tienen idea cómo hacerlo, pregúntenle. Pero para que no anden resolviendo su tarea con ChatGPT, paren oreja porque ahí les van unos consejos que me dio mi amigo ChatGPT. Estos son: para límites trigonométricos,
identidades trigonométricas. Si buscan al respecto se darán cuenta que ayudan muchísimo a simplificar las ecuaciones. Límite fundamental. Este límite pues ya está determinado y es la base para resolver muchos otros límites, tanto trigonométricos como exponenciales como logarítmicos. Es una belleza. Factorización y simplificación. A veces factorizar o simplificar la expresión usando las identidades trigonométricas te ayudará a llegar a un límite. Y la sustitución, en algunos casos se puede sustituir valores para simplificar la expresión y luego aplicar las propiedades exponenciales. Esto en muy resumida manera, pero pues se entiende. Límites logarítmicos. Igual que las propiedades de los exponentes, los logaritmos también tienen propiedades. Si van a resolver propiedades logarítmicas, tengan en cuenta estas propiedades. De nuevo, el límite fundamental por tercera vez aparece en esta lista y no es para menos. Sí, ayuda bastante. Y el cambio de base. Se puede utilizar la fórmula de cambio de base para simplificar la expresión. Recuerden que el objetivo de todo esto es simplificar la expresión y eliminar la indeterminación. No se me duerman, ya sé que es bastante, pero ya casi acabamos, créanme. De manera intuitiva, la continuidad de una función es que su gráfica se pueda dibujar sin alzar la pluma del plano. Es decir, es como hacer una línea sin levantar el lápiz. Se dice que una función o f de x es continua cuando en un punto x igual a a. Así y solo así se cumplen las tres condiciones siguientes. 1. Que el punto x igual a tenga una imagen, es decir, se pueda representar. Que exista el límite de la función en el punto x igual a. Que la imagen del punto coincida con el límite de la función en el punto. Si no cumple estos requisitos, entonces decimos que la función es discontinua. Recuerden hace unos momentos que les dije que los límites tenían dos lados. Quiero que recuerden esto porque es un principio de las funciones discontinuas. Hay varios tipos de discontinuidades. Discontinuidad evitable. Se produce cuando el límite existe y es finito, pero el valor de la función en el punto no existe o es diferente del valor del límite. Es algo difícil de entender, lo sé, pero quédense con que en la gráfica la función está normal hasta que llega al límite y la función toma un rumbo totalmente diferente después del límite, como si unieran dos funciones totalmente diferentes. Siguiendo con las discontinuidades, tenemos la discontinuidad de salto. Se produce cuando el límite bilateral no existe porque los límites unilaterales no son iguales. Si no entendieron, es como si la función al llegar al límite subiera o bajara un escalón. Por un lado el límite puede valer, no sé, 6 y en el otro puede valer menos 4 o podría valer menos 10, 12, la que sea. El punto es que se ve como si diera un salto. De ahí el nombre. Discontinuidad asinótica. Se produce cuando el límite bilateral no existe porque no está acotado. En español, un lado del límite existe y el otro no. Yo creo que se lo robaron o algo. Discontinuidad removible. Se produce en un punto en el que la gráfica de una función tiene un agujero. La neta no entendí y voy a hacer como si no existiera. Discontinuidad inevitable de salto finito. Se produce cuando los límites laterales son finitos pero distintos. Si no entendieron, de un lado la función es infinita y del otro también. La diferencia es que de un lado va hacia el infinito y el otro hasta menos infinito. Y bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de este bellísimo programa. Los veré en la próxima emisión cuando me dejen otra tarea. Yo fui Jonathan Jaralara, mejor conocido como Yoyo. Espero hayan entendido y les haya gustado. Y si no, simplemente y sencillamente cállense el hocico.